Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a esperar que los niños salgan, los dos grupos, con nuestra hermana Isela y nuestra hermana Juanita. Son los grupos que van a tener en esta mañana clase. Todavía estamos pendientes el volver al sistema de varones, mujeres, jóvenes. Tenemos que arreglar todavía algunos asuntos, hermanos. Sigamos orando para que se den las condiciones. Gracias a Dios, pues ya lo que íbamos a hacer, hermanos, en construcción, ya lo hicimos. Ya hay pequeños detalles que hay que afinar, pero primeramente Dios, lo haremos pronto. Muy bien, en esta mañana, como ya les había comentado, el tema, la predicación estará a cargo del pastor Arturo de la Cruz, que está con nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente. Él es uno de los pastores, ustedes no me dejarán mentir, pero es uno de los pastores por los que continuamente estamos orando, por él, por su familia, por su ministerio. Son de los pastores que continuamente le pedimos a Dios que los bendiga, que los ayude, que prospere su ministerio y que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Así que vamos a poner atención a la palabra de Dios a través del pastor Arturo de la Cruz. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias a Dios que estamos aquí. Es un privilegio poder adorar al Señor y meditar en su palabra, reflexionar su palabra, abrir nuestro corazón para que la palabra nos bendiga. Entonces vamos a meditar la escritura en el Salmo número 16 y vamos a estar con un corazón abierto esperando que Dios nos bendiga, que Dios marque su palabra en nuestro corazón y que la palabra transforme nuestras vidas. Salmo número 16 y voy a leer, me siguen la lectura con la vista, por favor. Salmo número 16 es un salmo de David y dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de tener este día para estar contigo, para adorar tu nombre, para buscar tu rostro, para quebrantarnos hasta el polvo de la tierra delante de ti. Gracias por este día, Padre, que has hecho para que tengamos comunión contigo y también con nuestros hermanos. Ahora, Padre, queremos pedirte que nos bendigas a través de la palabra. Que la palabra, Padre, caiga clara en nuestro corazón y la palabra, Señor, produzca un fruto de transformación en nuestras vidas, Señor. Permite que la palabra hable en esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que la palabra sea transformadora para gloria y honra de tu nombre. Que la palabra nos pueda edificar, animar, levantar, exhortar, si es necesario, desafiar. Que la palabra, Señor, traiga bendición a la vida de cada uno de nosotros.
Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús a compartir con autoridad, con una unción fresca, Señor, a compartir con libertad, con denuedo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Este salmo número 16 es un salmo que escribe David. Nosotros sabemos que hay muchos salmos que escribió David. Y David era una persona especial porque él tenía un corazón poético, musical. Entonces él tenía una sensibilidad especial para ver cosas que la gente común y corriente no ve. Era un hombre que podía tocar el corazón de Dios, era un hombre que podía estar en la presencia de Dios y vivir la experiencia de estar con Dios. Era un hombre intenso en su sensibilidad, de tal manera que pues él en el libro de los Salmos nos enseña muchas experiencias que son edificantes para nuestras vidas. Y David fue un hombre también común y corriente, un hombre humano, era humano, no es una redundancia, pero no era un semidios, era una persona humana con los problemas que tenemos los humanos. De hecho, él era también un hombre que pecaba, pero era un hombre de fe. Era un hombre con fracasos, pero era un hombre que sabía estar en la presencia del Señor. Era un hombre que aún enfrentó problemas que nosotros no los hemos enfrentado, y algunos, a mí no me gustaría enfrentar esos problemas. Recuerdo cuando él lloraba por Absalón. Lloraba porque Absalón lo perseguía, le buscaba pleito, y finalmente pues matan a Absalón cuando él había dado la orden de que no. Y entonces su corazón está destrozado porque hemos dicho que algo muy valioso para nosotros son nuestros hijos. Y con su corazón que llora, que gime, pues él tiene que pasar eso, enfrentarlo y salir adelante. Pero también cuando violan a su hija, y bueno, eso es grave, terrible, doloroso, quebrantador. Pero más grave es saber que el violador era uno de sus hijos. Así que los problemas que David enfrenta son problemas terribles, intensos, fuertes, duros. Cuando él va a dejar el reinado, muchos de sus hijos, o cuando menos 3, quieren gobernar y están haciendo ahí guerra, están rebelándose, y son sus hijos. Él como que no los puede atacar de frente porque son sus hijos, y él debe tener consideración hacia sus hijos porque un padre es así. Así que David enfrenta muchos problemas fuertes. Nosotros lo conocemos mucho porque él venció a Goliat con las piedras cuando era adolescente, un joven adolescente. Pero la vida de David no siempre fueron victorias. En su vida hubo muchas derrotas, muchas experiencias difíciles. En uno de los salmos él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, porque él era un hombre perseguido, él era un hombre de guerra. Así que él experimenta muchas cosas, muchos quebrantos, muchas situaciones duras, muchas situaciones difíciles, pero a pesar de eso también él sabe entrar en la presencia de Dios, sabe estar con Dios, sabe llegar hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia. Y bueno, yo quiero compartir, meditar acerca de este salmo, y le he puesto a la meditación: el Dios de David es mi Dios. El Dios de David es mi Dios, porque en este salmo habla lo que era Dios para David. Y eso que era Dios para David fue lo que lo ayudó a enfrentar las situaciones terribles, difíciles, quebrantadoras, duras de la vida. Fue lo que lo ayudó a salir adelante, a pararse, a levantarse, a pesar de las cosas difíciles que él pudiera enfrentar. Y en este salmo entonces primero encontramos lo que Dios era para David. Y luego enseguida la bendición que él recibía de parte de Dios por lo que Dios era para él. Entonces, ¿qué era Dios para David?
¿Cómo veía Dios a David? Porque a veces nosotros tenemos a un Dios imaginario, a un Dios diferente de lo que es Dios. Mucha gente tiene un Dios imaginario según lo que él piensa. Pero para David, Dios era el Dios verdadero. Él en su presencia, orando, buscando, meditando, pensando, haciendo poesía, había aprendido a conocer a Dios. Entonces, lo primero que vemos que para David Dios era su Señor. En el versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero en el 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Qué cosa le dijo? Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Dios era su dueño, que Dios era su amo, que Dios era propietario de David, que Dios tenía autoridad sobre David. Eres mi Señor, quería decirle, yo te respeto, yo te reconozco, yo me sujeto, yo quiero caminar contigo, yo quiero hacer lo que tú dices, yo reconozco que tú eres sabio, yo reconozco que tú me vas a llevar por buen camino, yo reconozco que tú vas a cuidar de mí, yo reconozco que el dueño, el Señor cuida de su esclavo, cuida de la persona que está sujeta. Entonces hace esta declaración en un acto de decisión y disciplina, porque le era difícil que Dios fuera su Señor. Para nosotros a veces es difícil que Dios sea nuestro Señor, por eso luego no queremos obedecer, se nos dificulta hacer lo que Dios dice y cuestionamos, pero como una disciplina Él dice, tú eres mi Señor. No tengo a otro Señor, a ti te reconozco. No voy a servir a otros dioses porque tú eres un Dios extraordinario, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios que todo lo puede, porque tú eres un Dios capaz, porque tú eres un Dios que me tiene en sus manos. Entonces le dice, tú eres, para mí, eres mi Señor. Y Dios quiere también que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor, que podamos decir, tú eres mi Señor, pero que lo digamos con mucha seriedad. Porque a veces cuando cantamos un himno, un coro, pues sí le decimos a Dios que es nuestro Señor. Pero cuando vienen los momentos de demostrarlo, como que nos echamos para atrás, como que nos hacemos a un lado, como que se nos olvidó que le dijimos a Dios que Él era nuestro Señor, o que se nos olvidó que cuando me entregué a Él le dije, sé tú mi Señor y mi Salvador, o al revés, mi Salvador y mi Señor. Entonces para David, Dios sí era su Señor. Él le dice aquí, en el versículo 2 de Salmo 16, tú eres mi Señor. Como diciéndole, tú eres lo máximo. Y en esta vida no encuentro otra cosa. Solamente te encuentro a ti y tú todo lo llenas. Pero esto era Dios para David, pero no nada más eso. En el versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Para David Dios era ¿qué? Su herencia. ¿Y qué es una herencia? Bueno, algo que se recibe de alguien que muere. Y ese que muere dice, le dejo esto a fulano de tal, a X persona. Pero la herencia es algo de valor, la herencia es un tesoro. La herencia es algo a lo que yo le doy mucha importancia. Y él dice, para mí Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa entre los judíos significa muchas cosas, pero una cosa que significaba era el destino y tu suerte, y tu buena suerte, un buen destino. Y él dice, para mí, mi herencia es Dios, yo no necesito otra cosa. No necesito lo material, y él tenía lo material, ¿no? No necesito el poder, él tenía el poder. No necesito el cariño de la gente, él tenía el cariño de la gente y el odio también. Y él dice, Dios que es mi porción. Yo lo que necesito lo encuentro ¿en quién? En Dios.
Él lo llena todo. Él satisface mi alma. Él es lo máximo para mí. Él me sostiene y dice, y esta herencia que es Dios es hermosa, dice más adelante. Esta herencia es hermosa, dice versículo 5 al final, tú sustentas mi suerte. O sea, mejor no me puede ir. ¿Por qué? Porque tú eres mi herencia, es lo que tengo. Y al final del versículo 6 dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad que me ha tocado, la propiedad que yo tengo, lo de valor que yo tengo, eres tú, Dios. Y eres lo máximo. Entonces, era su Señor, era su heredad. Las cosas en esta tierra son efímeras. Las cosas en esta tierra se acaban. Hace tiempo le dije a mi esposa, mira, nos vamos a deshacer de algunas cosas, las vamos a vender, porque nos estamos haciendo viejos. ¿Y para qué tenemos algunas cosas que no ocupamos? Y bueno, eso le dije. Dios escuchó lo que yo dije. Y como que Dios dijo, sí las vas a vender. No así como que por tu puro gusto, sino como que te voy a meter un poco de presión. Y Dios nos metió un poco de presión y pues sí. Pero mi porción es Dios. Escuché al presidente que él dijo, cuando alguien se muere, no hay una mudanza para el panteón. El enfermo, el que feneció, se va así como vino. ¿Cómo? Sin nada. Pero cuando nuestra porción es Dios, eso no lo perdemos jamás, siempre lo tendremos. Y tener a Dios significa pues tener todo lo necesario. Entonces David dice, mi porción eres tú, Señor. Mi heredad, mi tesoro, lo de valor, lo que yo tengo, eres tú, Señor. Porque él había aprendido a conocer a Dios. Digo, y él tenía desventajas en cuanto a nosotros. Él no podía leer los salmos, pues apenas lo estaban escribiendo, ¿no? Él no podía leer algunos libros de la Biblia, no estaban todavía. El Nuevo Testamento jamás lo podría leer, nunca, en ese tiempo. Entonces, en la presencia de Dios, estando con Dios, él había aprendido a conocer a Dios y sabía, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios camarada, Dios es un Dios cabal, Dios es un Dios leal, Dios es un Dios de amor perfecto, Dios es un Dios que no me deja. Entonces por eso él dice, mi porción, mi heredad, mi herencia es Dios, es mi destino, es mi suerte, lo es todo. Entonces para David, Dios era su Señor, Dios era su heredad, y en el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Dios era para David su maestro. Él necesitaba la guía, la dirección, la ayuda, porque nosotros los humanos somos muy torpes. ¿Verdad que sí? ¿O no? A veces tenemos una chispa de sabiduría, pero a veces la torpeza es mayor que la sabiduría. Y nosotros necesitamos la dirección de Dios, la ayuda de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios. Y la necesitamos para todo, para ser un buen padre. Algunos padres, pues fallamos, es la verdad. Pero en la palabra de Dios está la guía, está la dirección. Queremos ser un buen esposo, en la palabra de Dios está la guía, está la dirección, está lo que Dios nos dice, cómo hacerle para tener éxito. En la palabra de Dios, el maestro nos enseña, gracias, cómo le podemos hacer también para ser una persona de bien, de impacto, de buena conducta. Entonces David le dice a Dios, tú eres mi maestro. Tú me enseñas. Aún en la noche, tú me enseñas. Tú hablas a mi conciencia y tú me vas guiando.
Entonces, Dios también quiere ser para nosotros nuestro maestro. Cuando nosotros hacemos las cosas, como dijo la canción de Frank Sinatra, a mi manera, ¿qué pasa? Todo sale mal. Todo sale equivocado. Todo es fracaso. Pero cuando tomamos en cuenta a Dios, que es el maestro de maestros, el maestro de Galilea, las cosas van a ir bien. ¿Y cómo nos enseña Dios? Bueno, David, dije hace un momento, pues no tenía todavía la Biblia completa, pero a nosotros Dios a través de la palabra nos enseña, Él es nuestro maestro, Él es el que nos va diciendo, el que nos da instrucciones, pero resulta que a veces nosotros que no queremos recibir instrucciones. Fíjense que ahora que yo ya tengo más de 60 años, y entonces cuando yo era joven era un poco rebeldón. Y algunas cosas en la iglesia creo yo que a veces a mí no me dieron algún cargo porque decían, este es rebeldón, no es moldeable, no lo pongas. Y me perdí por cierta rebelión, ¿no? Y ahora que soy mayor, cuando doy alguna instrucción, le vamos a hacer así y así. Y cuando esa persona no sigue la instrucción, pienso, ¿por qué no siguió la instrucción? Y le pregunto, bueno, es que mira, yo le hice así porque pensaba que era mejor. Y le dije, no, mira, la instrucción iba así, porque si tú no le hacías así, iban a haber estos problemas que hay, porque no seguiste la instrucción. Y bueno, Dios nos da instrucciones, pero a veces nosotros no sé qué nos pasa, que pensamos, yo le voy a hacer así. Yo le voy a hacer de otra manera. Por ejemplo, Dios da la instrucción de perdonar. ¿Y qué dice uno? Pues sí, la Biblia dice que debo perdonar. Dios me dice que debo perdonar, pero es que yo tengo un odio y un resentimiento y una amargura que la quiero destilar un poco. Ya que la destile un poco, ya lo perdono. Y así no es. Entonces, Dios era para David su maestro. Él le enseñaba. Y nosotros también necesitamos la instrucción para todo. Solo que a veces pues pasamos por alto la instrucción de Dios porque hay una influencia del mundo. Y la influencia del mundo nos dice ser rebelde, hazle como quieras, hazle como tú piensas, tú eres mayor de edad, tú tienes madurez, tú eres libre. Y no tomamos en cuenta a Dios. Pero David dice, tú me enseñas, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi herencia, tú eres mi maestro. ¿Y qué más dice la palabra? En el versículo 4 dice, a Jehová en el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Para David, Dios era lo primordial. Para David, Dios era el número uno. Para David, era Dios lo más importante de su vida. Y entonces, eso le ayudaba, eso traía bendición a su vida, eso le hacía permanecer firme, porque Dios ocupaba el primer lugar en sus vidas. A veces nosotros pensamos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, pero no es así. ¿Qué otras cosas pueden ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Hago una pausa, una pregunta. Los hijos puede ser. El dinero. ¿Qué más? El trabajo. Bastante el trabajo. ¿Qué otra cosa? ¿Juan? Las series de Netflix, sí, claro. Muchas cosas pueden ocupar el primer lugar en nuestras vidas y a veces nosotros pensamos, Dios es el número uno en mi vida. Y no es verdad, porque a veces por cualquier cosa cambiamos a Dios. Ayer estaba platicando con una persona
Y me dijo, tengo que hacer unos arreglos. Y lo voy a hacer, o sea, hoy. Lo voy a hacer mañana, o sea, hoy. A la hora del culto. Y le dije, ni soñando. Ni sueñes. O sea, ¿cómo crees que vas a estar haciendo unos arreglitos, unos adornos a la hora de adorar a Dios y de meditar la palabra? Y esos adornitos, ¿sabes dónde van a terminar? Se me quedó viendo, en la basura. Sí, nada más que lo ocupen, lo van a tirar a la basura. Y la adoración a Dios es agradable, entonces, de ningún modo, jamás, nunca, eso va a pasar. No, tú haces los adornos después del culto si quieres. Es más, le voy a decir a mi esposa, a mi nieta, a ver que te ayuden a recortar y a hacer los arreglos, porque ¿cómo a la hora del culto? Tú debes entender que Dios es el número uno. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios, y para David, Dios era el número uno. ¿Me explico? Para él Dios lo era todo. Así que, pues, al ser Dios todo para él y el número uno que pasaba en la vida de David, pues había bendición. Entonces él dice que Dios va a estar delante de él. Es decir, que va a ser el número uno. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Dios estaba en primer lugar en la vida de él. ¿Sabe? Nosotros cambiamos a Dios por cualquier cosa. Incluso a veces nosotros no vemos a Dios con seriedad. Incluso le decimos cosas que Dios dice, ¿por qué me dices eso? Y luego no me cumples. Nosotros cantamos allá un canto que dice, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más que a ti. Dice, no daré mi tiempo a nadie más que a ti. Y no daré mi vida a nadie más. Y la verdad que a veces Dios, Señor, ayúdame, voy a cantar este canto y quiero que me ayudes, que de verdad mi vida te la dé a ti y a nadie más, que mi tiempo te lo dé a ti y a nadie más, porque este canto es desafiante y no lo quiero cantar a la ligera. Y muchos himnos están así también, donde le ofrezco todo a Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Y Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Es más, por ejemplo, una esposa quiere que su marido ocupe el primer lugar en su vida, ¿sí o no? No la suegra, no el suegro, no las cuñadas, no las primas, sino, oye, yo me casé contigo y yo quiero ser la número uno para ti, dice la esposa, y a la inversa igual. Bueno, Dios también dice, yo quiero ser el número uno. Que tú me valores, que tú me aprecies, que tú me des mi lugar. Que tú me adores, que tú me busques, que tú valores el día del Señor, que tú valores lo mío, que tú valores mi reino, que tú valores las cosas eternas, las cosas espirituales. Pero a veces no pasa eso. Entonces, el Dios de David era el Dios que ocupaba el primer lugar en la vida de David. Y número siguiente, ¿qué más era Dios para David? Para David, Dios era el Dios siempre presente. El Dios que estaba ahí. El Dios que estaba a su diestra, que estaba cerca de él. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Y luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Es decir, para David Dios era un Dios que siempre estaba presente. Era un Dios que caminaba con él. Era un Dios con el cual él podía contar.
Era un Dios vivo, real, no extraño, no lejano, sino un Dios que estaba presente. Y en esa presencia dice que él sentía que mucho gozo, una sobredosis de serotonina y de todas las oxitocinas de la alegría, de la paz y del amor. Era el Dios siempre presente, un Dios presente, no un Dios distante. A veces para algunos de nosotros el Dios es un Dios distante. Un Dios que a veces no lo encontramos, que en momentos no experimentamos que Él esté ahí. Pero para David él sabía entrar hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia, hablar con el Rey de Reyes, con el Rey del universo y bueno, encontrar solución para los problemas que él estaba viviendo. Entonces, esto era Dios para David y esto debe ser Dios para nosotros. Nuestro Señor, amén, nuestro Maestro, el Dios siempre presente, amén. Y por ser Dios todo esto, para él habían beneficios en la vida de David, habían bendiciones, dicho de otra manera. ¿Y qué bendiciones habían en la vida de David? Pues muchas bendiciones. Ahora, el hecho de que hubiera bendiciones no quería decir o no quiere decir que David no tuviera problemas. David tuvo problemas que de verdad, yo no quisiera que a mi hijo lo mataran. De hecho, quizás es un temor en mi mente y en mi corazón que a mis hijos no le vayan a pasar nada, ¿no? En el accidente que hubo en la combi de Jíbaro, como el 15 de mayo fue, era la combi de la mañana que va a Villahermosa, Comalcalco Villahermosa. Y en esa combi, en ese horario, viaja mi hijo a hacer su práctica en el hospital militar. Y yo estaba en Lima y alguien mandó la noticia y me quedé así como sorprendido, impactado y espantado. Y yo pensé, ahí viaja mi hijo. Vi las fotos, no se veía mi hijo ahí y no decía nada, nada más era la foto. Y yo pensé, yo creo que todas estas personas están muertas así como se ven. Pero resulta que mi hijo un día antes le había dado dengue. Entonces él habló al hospital y le dijeron, con dengue no puedes venir. Entonces no vengas ni hoy, pues hasta que se te quite el dengue, ¿no? Entonces el día siguiente que él iba a viajar en esa combi, pues no viajó. Y uno puede decir, pues una coincidencia, ¿no? Alguien ahí en el hospital, una señorita, una doctora que también está haciendo su práctica, le puso a mi hijo, mira, gracias a Dios no pasó nada. Seguramente que tus padres están orando por ti y Dios te guardó de que te fueras. Y mi hijo me lo mandó, mira lo que me puso mi amiga. Y le dije, eso es verdad, porras para tu amiga, eso es cierto. Entonces, David tuvo muchos problemas. Digo, le mataron a un hijo, le violaron a una hija, le hacían la guerra a sus hijos, le hacían la guerra a sus amigos, lo traicionaron. Ahitofel fue uno de los que los traicionó, que lo relacionan con Judas en el Nuevo Testamento, el que comía con él. Pero eso no quiere decir que David no tuviera bendiciones de parte de Dios. O sea, que a veces el paquete viene junto, ¿no? Hay quebranto, hay adversidad, pero hay bendición. ¿Qué bendiciones hubo para David por reconocer que Dios era su Señor, que era su Maestro, que era su heredad? Las bendiciones que él tuvo en el versículo número 1, Salmo 16 estamos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Qué hacía Dios? Lo guardaba, lo cuidaba.
lo protegía. Por eso él pudo vivir muchos años. Dios también a nosotros nos guarda, nos cuida, nos protege, está pendiente de nosotros, bendice a nuestros hijos por causa de nosotros. Amén. Dice, guárdame, y Dios lo guardaba. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? El versículo 2 dice, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, Dios era el mayor bien para David. Y Dios es el mayor bien para nosotros. En el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Él se alegraba de la gente justa. Al caminar con un Dios justo, con un Dios santo, él se alegraba de la gente justa. En el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en la noche, se enseña mi conciencia. Recibía de parte de Dios el consejo. Versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra que no seré conmovido. Siempre habrá firmeza en mi vida. No me derribarán, permaneceré de pie. Y David permanecía de pie, a pesar de que él tenía enemigos de verdad. Enemigos que lo querían matar, enemigos que lo querían destruir. Pero dice que él como permanecía firme. Hermanos, en esta vida a veces la vida nos va a golpear. Vamos a tener problemas. Vamos a enfrentar situaciones adversas que a veces no entendemos. Mire, estuve orando por una señorita que iba a entrar a la UJAT, a la carrera de medicina. Invité a otro hermano para que orara por mí, porque la mamá, una hermana, me pidió que oráramos por esta joven. La joven yo la conozco, es una niña bien entregada al estudio. De 9 y de 10, ¿no? Es una señorita temerosa de Dios. Y pues yo concluía, bueno, le oramos a Dios, Dios le abre la puerta, entra y ya. Pues resulta que no entró. Y yo me quedo, cuando oraba lo pensaba, ¿y qué pasaría si no entra? Pero me consolaba yo, bueno, estamos orando, ¿no? Dios nos va a escuchar, va a entrar y no nada más estamos orando nosotros. Hay otros hermanos. Y bueno, ayer o antier me habló la mamá y me dijo, no entró. Pues yo le dije, nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Pues creo que no es la voluntad de Dios, ¿no? Claro, eso no es un gran consuelo, ¿no? Pero bueno, es la verdad. Yo no entiendo por qué no entró. La verdad, no lo entiendo. Dios podía mover el corazón de esa gente que está arriba, de la gente que decide eso, ¿sí o no? ¿Lo podía mover o no? Pero no entró. Entonces, eso es un quebranto, es un dolor para esa madre, para ese padre, y para la señorita igual es un dolor. Y son las cosas que a veces no entendemos, pero no, porque vamos a enfrentar cosas así. Y era lo que le pasaba a David. Pero él era guardado, Dios era su mayor bien, él se alegraba con la gente justa, recibía el consejo de Dios y permanecía firme, dice, cuando venían los vendavales de la vida. No ser sacudido, permanecer firme. Y en el versículo 9 dice, 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Que dice que recibía gozo. Y miren, el gozo sí tiene una diferencia de la alegría. El gozo es que puedo estar contento a pesar de los problemas. Y eso es como medio raro, ¿no? ¿Cómo vas a estar con gozo si estás en problemado? Pero sí es posible. Es posible por la misericordia, por el poder, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que él tenía alegría y gozo. Yo me imagino a David, ¿no? Lo anda buscando Saúl, se lo quiere escabechar o lo quiere matar, pues. Y bueno, aquí estoy lleno de gozo. Saúl me anda buscando
y yo aquí me pongo a alabar así tipo carismático, bien prendido, ¿no? Era posible en algunos momentos, era posible. Sí era posible tener alegría y gozo a pesar de las circunstancias adversas. Porque miren, hermanos, este mundo es terrible, este mundo es una locura, este mundo es malo. Tú vienes a este mundo como un cordero en medio de lobos. Pero cuando Dios es tu Dios, ¿qué pasa? Te permaneces firme y a pesar de todo lo que pueda pasar, va a haber alegría y gozo. En el versículo 9 dice también, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Él tenía confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Que las cosas no iban a pasar a menos que Dios lo permitiera. Amén. Y mira, algunas cosas no van a pasar a menos que Dios lo permita. Cuando fue lo del COVID, fue difícil, ¿no? Y una gran experiencia. Y alguna gente que pensábamos que no iban a morir, pues murieron. Y los que pensábamos que podíamos morir, pues no morimos. Porque Dios todo lo tiene en sus manos y lo que va a pasar, pues va a pasar. Y si hay un tiempo marcado para la vida de nosotros, pues será cuando Dios diga. Entonces, David tenía mucha confianza en Dios. Y mucha confianza que llegó a buen término de vida. Pudo vivir confiando en Dios y nosotros tenemos que confiar en Dios porque hay cosas que nosotros no podemos arreglar. Hay cosas que nosotros no podemos darle solución. Hay cosas que no estamos capacitados. Somos humanos, estamos limitados. Pero cuando tenemos una confianza en Dios, Dios nos va a ayudar. Estos son los beneficios que él recibía de parte de Dios. Y al final dice, me mostrarás, bueno, desde el 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, yo no voy a terminar en una tumba y, como dicen los adventistas, ahí me voy a quedar ya. Yo voy a tener vida eterna. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y qué más dice? Me mostrarás la senda de la vida eterna. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué bendición recibió David también de parte de Dios? La vida eterna. Que yo creo que es la mayor bendición que podemos recibir en esta vida. Aparte de la vida natural, la vida común, es una gran bendición que Dios nos preste la vida, nos haya dado la vida y que cada día tengamos la oportunidad de disfrutar de esta vida. Pero la vida eterna es más, es mayor, porque tendremos una eternidad con Dios. Entonces, hermanos, este Dios de David es un Dios singular, es un Dios único, es un Dios incomparable, es un Dios que no tiene con quién competir, o sea, nadie puede competir con él. Y David con su corazón sensible y poético lo conocía muy bien. David con su corazón sensible lo podía tocar y lo podía experimentar en su vida, de tal manera que a pesar de los quebrantos, de las adversidades, de las cosas duras en la vida de David, él siempre podía confiar en el Señor. Amén. Entonces, hermanos, el Dios de David es nuestro Dios. El Dios de David es mi Dios. Entonces, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que experimentarlo. Yo tengo que buscarlo. Yo tengo que amarlo y demostrarle que de verdad lo amo. Amén. El Dios de David es un Dios único, poderoso, que tiene cuidado de mí, que le importo, que es leal, verdadero y que quiere que yo camine con él. Amén. Y que quiere también, ¿qué era lo que hacía David para conocer a Dios? Estaba con él. Yo me imagino que David agarraba su lira
pues era como una especie de guitarra, ¿no? Y le empezaba a tocar y le cantaba a Dios. Ahora, no piense que la música sale así nada más. La música es intensa, profunda. Yo antes pensaba, no, pues yo compongo, escribo un canto y lo compongo y le pongo la música ya. No, no es tan fácil, ¿no? Es más, nunca pude componer nada. Pero David le tocaba al Señor, le cantaba, le componía un salmo. O de pronto él estaba en oración delante del Señor y tocaba el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hacía David? Conocer a Dios. Y que lo llevó a decir todo esto. Porque él estaba en la presencia de Dios. Que él meditaba, que él profundizaba. Yo creo cuando estaba ahí cuidando las ovejas y veía las estrellas, pensaba, ¿quién hizo todo esto? Cuando oía el sonido de los animales, cuando le picaban los moscos, él pensaba y meditaba. Contemplaba la creación de Dios y pensaba, hay un creador que es poderoso. Hay un creador que también tiene cuidado de mí. Hay un creador que no es desconocido. Hay un creador que es un Dios que no es ajeno a lo que a mí me pasa. Y él aprendió a conocer a Dios. Hermanos, este Dios vale la pena servirlo. Siempre que estemos en este mundo vamos a atravesar momentos difíciles. ¿Sí o no? La gente que no conoce a Dios a veces dice, ¿eso qué es cristiano? No. Y mira cómo le va y todas las cosas que le pasan. No, es que el ser cristiano no quiere decir, bueno, para que no me pase ningún problema, tendría yo que morirme. En el panteón ahí no hay problema, ¿no? Pero Dios me prestó la vida y quiere que yo camine aquí, que dé testimonio, que cumpla con el propósito para el cual Él me mandó. Pero mientras tanto, tendré que enfrentar momentos difíciles, momentos quebrantadores, momentos de enfermedad, momentos duros. Pero el Señor me va a guardar, me va a cuidar, tendré confianza en Él, me va a escuchar, no me va a dejar y finalmente me va a dar la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Este es el Dios de David. El Dios de David es mi Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en la palabra. La palabra es verdad, la palabra es viva y es tu palabra que tú nos quieres hablar en esta mañana. Queremos atesorarla, queremos vivirla, queremos tomarla para que sea una bendición en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque tú has dejado esto aquí registrado en tu palabra para bendición nuestra, Señor. Para animarnos, para edificarnos, para levantarnos, para caminar contigo, para conocerte, Señor. Porque el conocerte y entenderte es agradable delante de ti, Señor. Y el conocerte es la vida eterna, Padre. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos en esta mañana, a cada persona que ha venido hoy a escuchar la palabra. Que el Espíritu Santo acomode la palabra y la palabra les sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, toma nuestras cargas, toma nuestros problemas, toma nuestras necesidades, toma nuestras situaciones de enfermedad, Señor. Renueva nuestras fuerzas, levántanos, prospéranos, ayúdanos, no nos dejes, Padre. En el nombre de Jesús, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.